Saludarles, muy buena tarde, deseo hayan tenido un buen fin de semana y una excelente semana la semana pasada y que tengan una excelente semana esta segunda semana segunda semana de febrero. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Qué bueno. Bien, alguien que me diga en 5 minutos que hablamos la semana pasada, por favor. A ver, Dulce, Celeste, o quien quiera. Manjari. Manjari, ya me va a aprender su nombre, Manjari. Licenciado, nos resolvió algunas dudas. Lo principal que vimos fue cómo utilizar los controles de convencionalidad y aplicarlos al derecho de aquí de Guatemala y cómo podemos refutar ciertas decisiones que se tomen basadas en la ley ordinaria sin tomar en cuenta los controles de convencionalidad. Así es. Licenciado, lo último que vimos fueron los elementos de la relación laboral. Así es. Bien, yo les pregunto para poder continuar con la cátedra. ¿Tienen alguna duda? De todos esos correos que recibí, ¿tienen alguna duda? ¿Puedo seguir con la clase, jóvenes? A ver, todo aquel que quiera, yo les rogaría que si así lo desean puedan encender sus cámaras. No es obligatorio, pues, pero creo que sería bueno. Si no, pues para poder continuar con la cátedra. Si ya no existe alguna duda, que no les dé pena, que no les dé vergüenza. ¿Consensuamos que continuamos o resuelvo dudas? Yo creo que seguir con la clase, licenciada, nadie nada. Bien. ¿Jóvenes están ahí? ¿O estoy hablando solo? Sí, estamos. Sí, licenciado. Yo les ruego, por favor, que respondan. Por favor. Es lo único que yo les ruego. Bien, continuando con la cátedra, entonces, hoy vamos a comenzar a ver. Ya vimos los principios generales del derecho procesal en general. Yo creo que eso ya quedó claro y vamos a ver ya los principios torales o los principios informativos del derecho procesal laboral. ¿Qué es un principio, jóvenes? Eso ya lo vimos en un repaso. A ver, vamos a ver. Catherine Dayana Armas Montúfar, muy buena tarde. Para usted, ¿qué es un principio? En general, ¿qué es un principio? Catherine. Fíjense, es que yo sí tomo nota a los que se conectan solo por conectarse, porque yo creo que no están ahí. Perdón, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está, Catherine? Buena tarde. ¿Qué es para usted un principio? Quizás son esas herramientas orientadas para la interpretación de una norma y fuentes de las mismas. Ok, así es. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿verdad? Eso lo tenemos claro con relación a que es un principio, ¿ya? En ese sentido, vamos a pasar rápidamente esta diapositiva. Los principios, pues, como lo acaba de mencionar Catherine, ¿verdad? Son herramientas, regularmente la doctrina o la práctica ya lo regula como esas directrices o como esos lineamientos que de una u otra manera utiliza, ojo, el legislador, utiliza el juez
para poder interpretar y darle sentido a la norma. ¿En dónde encontramos dentro del Código de Trabajo, jóvenes, los principios rectores del derecho de trabajo como tal? En el considerando cuarto del Código de Trabajo. Así es, en el considerando cuarto. Ese considerando, por favor, nunca lo pierdan de vista. Siempre ténganlo en cuenta, siempre léanlo, y ese es el considerando que más les van a preguntar a ustedes y más les van a pedir que ustedes desarrollen cuando se estén sometiendo a su examen técnico profesional. ¿Por qué? Porque de los considerandos nace todo. De los considerandos se da esa emancipación desde el punto de vista de la interpretación que de una u otra manera se le da a la norma. No obstante, lo que regulan los considerandos, ya también el Código de Trabajo, a pesar de que es un código que lleva muchos años, en la propia norma jurídica lo regula. ¿Alguien que me lea el artículo 15 del Código de Trabajo, por favor? Yo, ahorita. Por Artículo favor. 15, ¿verdad? Por favor. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios, y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Ok, gracias, Darling. Es decir, la ley es clara, se va a regir de conformidad con los principios, ya, del derecho del trabajo. Disculpen que sea tan insistente o tan cansón, pero por eso es importante que ustedes sí manejen los principios del derecho de trabajo como tal. Si manejan los principios del derecho de trabajo, estoy hablando en su conjunto, van a poder manejar los principios del derecho de trabajo en lo individual, en lo colectivo, en lo procesal individual y en lo procesal colectivo. Y después de eso existe una integración de las mismas normas. Entonces, sí, tomen muy en cuenta eso, por favor, desde un punto de vista técnico y legal, o legal y técnico. Pues obviamente los principios nos ayudan a poder interpretar esas normas, nos ayudan a poder darle una directriz, nos ayudan específicamente a darle sentido cuando no existe una lectura clara de la norma. Ahorita voy a darle. ¿Por qué? Porque las normas se interpretan de conformidad con su texto y sin contexto. Alguien que me lea el artículo 10 de la ley del organismo judicial, por favor. Ahorita le doy la palabra a alguien, solo leemos el artículo. Artículo 10, por favor. Tengo la vista, Alec. Sí, por favor. Procedencia del amparo se extiende a toda situación que le sea susceptible. Artículo 10 de la ley del organismo judicial. Perdón. Yo ¿Lo puedo ya lo leer? tengo, licenciado. Interpretación de la ley. Sí, interpretación de la norma. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desentenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Literal A. Despacio eso, por favor. Literal A. A la afinidad y al espíritu de la misma. Literal, A la finalidad. Ajá, a la finalidad y al espíritu de la misma. Literal B. A la historia fidedigna de su institución. Literal C. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Literal D. Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.
Ok, ¿qué quiere decir esto? Que la norma se interpreta de conformidad con lo que regula ese artículo 10 de la ley del organismo judicial. Sin embargo, dentro del derecho de trabajo, porque cuando uno es estudiante, estimados compañeros, a uno se le confunden algunas aristas del derecho. Es decir, ¿qué clase les toca después de esto a ustedes? Derecho notarial. Notarial. Okay. Entonces, ustedes apagan el switch del derecho procesal del trabajo y se van a derecho notarial, que ahí en derecho notarial obviamente es todo formalista y es todo dentro del Código Civil. Entonces, la matiz que ustedes tienen que tener es la integración de todas las normas como tal, ¿ya? Hay un punto muy importante, pero antes de dar con este punto, solo quiero terminar para darle. Entonces, al final, el artículo 10 es claro cómo se va a interpretar la norma en general. El artículo 15 del Código de Trabajo nos regula cómo se va o en qué orden se va a realizar esa interpretación correspondiente. Y la doctrina ya nos regula las directrices como tal que tienen esos principios. Entonces, vuelvo y repito, ya para ir viendo los principios, ya vamos a ir desarrollando estas diapositivas. A ver, Darling, ¿qué pregunta tenía? Licenciado, yo quisiera saber si el artículo 15 también tiene que ver con la jerarquía de aplicación de normas. Ojo, aquí hay un tema muy importante. Recordémonos que tal vez más que contestarle una pregunta, contestarle la respuesta, perdón, ya conforme a lo que hemos visto, ustedes han visto, en el derecho de trabajo, ¿consideran ustedes que existe jerarquía de normas? No, porque es lo que favorezca más al trabajador. ¿Y cómo se llama ese principio, Silvia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, indubio pro operario. Indubio pro operario, es decir, se refiere a la norma más favorable y la condición más favorable. Tal vez, Darwin, quiero entender su pregunta. Cuando usted dice jerarquía, ¿se refiere al orden que regula el código o a la jerarquía constitucional como tal? Al orden, licenciado. Sí, es conforme a ese orden, porque la ley es clara y regula los casos no previstos en este código o los casos no previstos por este código. Primer característica o primer requisito. Por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho al trabajo. Es decir, si no está regulado y si no está tipificado en el código, en un reglamento, ya, o por las demás leyes relativas al derecho de trabajo. ¿Qué otras leyes relativas al derecho de trabajo creen ustedes que se refiere a ese código o ese artículo, perdón? Los convenios. Los tratados también. Los pactos colectivos. Los convenios, los pactos colectivos. Ojo, solo que los pactos colectivos aplica única y exclusivamente para el centro de trabajo que tiene pacto colectivo aprobado. Pero no aplica para la generalidad, pero sí convenios y tratados. Si en dado caso no existiera algo regulado en todo este cúmulo de normas, ya se va a interpretar, Darling y compañeros, conforme los principios de derecho de trabajo. Si se dan cuenta, nos remite primero a los principios. ¿Por qué? Principio de titularidad, principio de indemnidad, principio. ¿Saben ustedes cuál es el principio pro homine? No, es el principio que va en pro de la persona, del ser humano. Así es, Lely, es el principio pro homine, pro persona, es el principio toral que se debe aplicar en todo el derecho como tal. Cuando nosotros hablamos que vivimos en un estado de derecho, es porque en teoría se respetan las leyes que rigen a nuestro país, ¿ya? Entonces, y al tener un estado de derecho significa que se van a respetar exclusivamente todas las normas. Ya vieron ustedes en derecho constitucional que existen 5 leyes constitucionales. ¿Cuáles son esas 5 leyes constitucionales?
La ley de amparo, ley de pensamiento, de orden público. Uy, me faltan dos. Perdón. Ley de partidos políticos. ¿Y cuál otro? La ley de libre emisión del pensamiento. La ley del orden público. Ah, La Constitución. así es. Jorge conocía ahora si no mencionaba la Constitución. Gracias. Sí, estamos hablando de la Constitución Política de la República, la ley de orden público, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de amparo y exhibición personal, ¿ya? Y, ¿cuál otro me faltó? Son 5. De partidos políticos. La ley electoral y de partidos políticos. Así es, Silvia. Entonces, si en teoría tenemos, yo los invito a que ustedes puedan, yo creo que todavía lo están dando en la Corte de Constitucionalidad y lo regalaban, pero ustedes han escuchado o se han dado a la tarea de leer el libro de sesiones o el diario de sesiones cuando promulgaron la Constitución. No, licenciado. No, Los invito a leer, de hecho, en el Congreso de la República los llevan, antes lo vendían, desconozco ahora, pero vendían todos los diarios de sesiones. Son unos tomos, yo los tengo físicamente, pues son 3 tomos en donde está la discusión por discusión de cuándo se dio específicamente la promulgación de la Constitución. Y ahí los constituyentes, pues obviamente cuando se dio la discusión del artículo 102 del Código de Trabajo, vieran qué interesante, porque al final ellos, y Bauer Pais fue uno de los impulsores o precursores específicamente de este artículo. Entonces, al final, si ustedes quieren profundizar más en derecho del trabajo, los invito a que puedan leer el diario de sesiones. Eso es, voy a ver si se los puedo llevar físicamente la próxima semana para que ustedes los puedan leer. Bueno, los puedan ver, pues, y me los devuelven en ese momento. No porque no, sino cuesta conseguirlos. Entonces, pero para que ustedes se den una idea de cómo es ese diario de sesiones, ¿oyeron? Entonces, recapitulando, teniendo claro que es un principio, que son ideas, que son lineamientos, que son directrices que orientan al legislador a crear la norma. Y 2, ya estando la norma creada, van a orientar al juez para que le dé un sentido correcto a esa norma. Y la ley es clara en su artículo 15, Código de Trabajo, cuál va a ser ese orden que Darby mencionaba si en dado caso no existe algo tipificado en la ley. Pero también la ley del organismo judicial regula cómo se va a interpretar la norma como tal. Si ustedes quieren, pues obviamente algunas definiciones, algunas citas, aquí en la pantalla existe una diapositiva en donde García Manuel, Montoya Melgar, Alfredo, establecen lo que les acabo de mencionar, que son directrices, son ideas que orientan al legislador como tal. Dígame, Jarod. Disculpe, licenciado. Es Jarod. Jarod. Disculpe, solo una molestia, no puede ser más grande la diapositiva, es que yo sí no lo logro alcanzar a ver. Para que se la haga grande ya no. Vamos a ver. Creo que ahí. Vamos a ver. Se lograría ver bien, licenciado, si usted maximizara la página. Hola, eso es mucha tecnología. ¿Cómo maximizo la página? La pestaña que está a la par de la par de la X, para cerrar la pestaña hay un cuadrito. Ahí podría. Ya vieron ustedes, y eso es la tecnología de ustedes. ¿Dónde está la X? Hasta arriba, a la par hay un cuadrito. Sí, aquí está el cuadrito. Aquí, donde está aquí, No, arriba. Aquí. Ajá. Ah, sí, pero eso lo tengo maximizado. Ahí está ya maximizado. Ahorita ya puede hacer un poco más grande la diapositiva donde está el porcentaje. Ya vieron, de todos aprendemos, es lo que les digo. ¿Ahí lo logran ver? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. ¿Usted? ¿Quién fue la que me apoyó? Yo, licenciado.
Gracias, Silvia. Ahí sí se logra ver. Sí, licenciado. Sí, Sí, Gracias. ya está, licenciado. A ustedes, gracias. Bien, dígame, Vivian. Vivian, colabore con la cátedra. Ay, perdón, es que tenía el audio apagado, perdón. Dígame. Es que no sé si me podría dar un ejemplo que encausaría en el artículo 15. Es que les soy sincera, no entendí como un ejemplo de algo que no estaría. ¿Qué no comprendió? Porque aquí todos vamos a aprender. Dice, en los casos previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, pero como que, ¿qué caso? O sea, ¿qué podría estar ahí? Aquí hay un tema bien complejo. Lo que pasa es que, vean, les voy a dar el mejor ejemplo que puede existir. ¿Ustedes han leído el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo? Compañeros, yo sé que ya lo están googleando. ¿Cuál es? ¿Qué encontraron? Compañeros. Yo sí no lo he leído, la verdad, Lick. Vale. Lick sobre el trabajo a tiempo parcial. ¿Manda? Es sobre el trabajo a tiempo parcial, ¿no? Así es, sobre el trabajo a tiempo parcial. Este convenio 175 regula específicamente la labor a tiempo parcial. Y ustedes lo leen y regula específicamente en qué caso se va a aplicar el tiempo parcial. Sin embargo, los honorables padres de la patria, es decir, los diputados, en el año 2017, bueno, en el año 2016, empezaron, bueno, eso viene desde el año 2014, pero en el año 2016, cuando ingresó ese congreso, esa legislatura, algunos tenían interés sobre el trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, no se pusieron o no se dieron a la tarea de profundizar en el estudio de este convenio y simplemente lo aprobaron. Pero al aprobarlo, el convenio a tiempo parcial o el convenio 175 regula que toda persona tiene el derecho de que de una u otra manera se le pague lo que regula la legislación interna, pero también que tenga los beneficios de la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, Viven y compañeros? Que aprobaron el convenio a tiempo parcial, sin embargo, al aprobar el convenio, no emitieron ningún reglamento. Y años después se emitió un reglamento. Es más, si ustedes ingresan a la página del Ministerio de Trabajo y buscan ahí trabajo a tiempo parcial, regula cuánto va a trabajar una persona. Desde mi punto de vista es algo ilógico. Todo aquel que labore menos de 8 horas. Entonces yo les decía cuando me invitaban a exponer a seminarios, o sea que si trabaja 7 horas con 50 minutos, ¿es menos de 8 horas o no? Y se quedaban callados. O supongamos que trabajan 7 horas, pues, ¿es o no es trabajo a tiempo parcial? Algunos decían sí, porque es menos de 8 horas, pero pasa las 6 horas, les decía yo. No contento con ello, no lo regularon bien. Pero para ejemplificar lo que dice Vivian, la pregunta de Vivian es, si ustedes ingresan a la página del Ministerio de Trabajo y ahí regula, y ojo, es el Ministerio de Trabajo, no estoy hablando del ministerio, estamos hablando por fines académicos, y regula toda aquella persona que tenga o esté laborando por tiempo parcial, ¿tiene derecho a la seguridad social? Sí. Ok. Y ustedes saben que de conformidad con el artículo 100 de la Constitución, el Seguro Social es una entidad autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica propia, y tiene su autonomía orgánica. ¿Saben ustedes la diferencia entre autonomía orgánica y autonomía técnica, jóvenes? No, Lick. ¿Saben? La autonomía técnica es esa autonomía que de una u otra manera le otorga una ley ordinaria a una institución. Y la autonomía orgánica es esa autonomía que le otorga la propia Constitución a esa institución. Por ejemplo, si ustedes leen el artículo 232 de la Constitución, solo regula la Contraloría General de Cuentas, va a ser tal y tal.
pero si ya leen el artículo 1 de la Ley de la Contraloría General de Cuentas, ahí regula, que es un decreto obviamente del Congreso, regula que es una entidad autónoma. Sin embargo, el Seguro Social, cuando se dio esta disputa, yo pues laboraba en el Seguro Social y me tocaba dar esas ponencias. Siempre la Junta Directiva preguntaba, bueno, ¿y cómo vamos a quedar? Y siempre existe un divorcio entre el Ministerio de Trabajo. Pero para contestar la pregunta de Vivian, ¿ustedes creen, jóvenes, que si una persona aproximadamente, y ahí es un derecho a la vida, existían 700, 800 mil personas que estaban esperando que se aprobara el tiempo parcial o el trabajo a tiempo parcial porque tenían enfermedades catastróficas y de conformidad? ¿Ya leyeron los acuerdos que les dije? A ver, Pablo. Licenciado, disculpe, ¿qué otra autonomía había dicho aparte de la técnica? No alcancé a escuchar. Orgánica. Gracias. ¿Ya leyeron los acuerdos del Seguro Social que les dije? ¿O que me preguntaron más bien? ¿Jóvenes? No todos, licenciado. Va, léanlos pues, porque yo ya les di el 50% de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que regula estos acuerdos? Que si una persona es afiliada antes del 2005, pues obviamente con 3 cotizaciones o 3 contribuciones vuelve a adquirir ese derecho. Pero si es después del 2005, después de los 4 meses, tiene ese derecho. Entonces, un médico, cuando ustedes van al Seguro Social, solo le enseñan su carnet de afiliación. Y un médico no le va a preguntar a usted, ¿usted trabaja a tiempo parcial o usted trabaja a tiempo completo? Porque no le va a dar medio tratamiento el médico. O 2, habían personas con cánceres que obviamente han cotizado el Seguro Social nada más durante 4 meses, que han aportado, 300, 250 quetzales, y el IX les empieza a dar un tratamiento de 600, 700 mil. Ahí es donde regula la legislación y regula la jurisprudencia que hay que tratar igual a los iguales, pero no se puede tratar igual a los desiguales. Es un tema bien complejo. Entonces, de conformidad con el derecho de trabajo y con el derecho a la vida, ¿cómo creería usted, Vivian, que se va a interpretar esa prestación del Seguro Social si la persona solo lleva 4 meses cotizando? ¿Le va a dar o no le va a dar específicamente todo el tratamiento completo que merece la persona o que la persona pide? ¿O cree usted que el Seguro Social solo le va a dar medio tratamiento? ¿Cómo lo interpretaría, Vivian? No se le puede dar solo medio tratamiento. ¿Por qué? Porque es un derecho, pues, o sea, eso abarca todo, o sea, no es solamente, no se le puede dar medio. ¿Pero por qué? Con sus palabras, aquí estamos para todos pensar y razonar. ¿Por qué cree usted? La verdad no, yo solo sé que se le daría todo. Pero por instinto me dice usted que todo. Pero ya hemos hablado, ¿cuál es el principio pro homine o pro persona? Que ese es el que, en el que se respetan las leyes del país y todo eso. Bueno, principio pro homine o pro persona, que el Estado tiene el derecho. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Alguien que levantó la mano ahí? Disculpe. Bueno, que el Estado tiene el derecho de proteger a la persona. Entonces, como no está regulado, ¿a dónde nos vamos, Vivian y compañeros? A los principios. ¿Y esos principios regula qué? Existe un principio universal que es el principio pro homine o principio protector hacia el ser humano. A eso se refiere, Vivian. No sé si lograron hilvanar conmigo las ideas de dónde lo lleve, de lo general a lo particular. Lógica jurídica. ¿Se recuerdan que les pregunté el primer día de clases si habían cursado lógica jurídica? Sí. Ok, entonces aquí es donde entra esto, Vivian, de lo que no está regulado en la ley. Porque hasta el día yo dejé de elaborar para la Junta Directiva del Seguro Social en el año 2021. Y hasta la fecha no han ni siquiera establecido. Hay un reglamento
Ese reglamento sí regula que la persona que esté elaborando debe de cotizar por lo menos el salario mínimo, pero no lo están haciendo. Pero como no está regulada la norma taxativamente como tal, nos vamos a los principios. Y el principio regula que a toda persona se le debe dar ese derecho y esa garantía mínima. No sé si quedó claro, Vivian. Sí, gracias, Lick. ¿Segura? Sí, Lick, es que no lo había entendido, pero ahorita sí. Para estas preguntas de examen para todos. Bien, ¿alguna duda? Licenciado, ¿sería tan amable de repetirme lo que es la autonomía técnica, por favor? Sí, con mucho gusto. Ya vieron qué bonito. Nada más les digo que es pregunta de examen y ahí van todas las preguntas. Así les voy a decir para que todos les entren en el examen, porque así van preguntando. Sí, Verónica. Verónica me preguntó, ¿verdad? Creo que sí. La autonomía orgánica es esa clase de autonomía. Hay varios tipos de autonomía. La autonomía orgánica, la autonomía técnica, la autonomía descentralizada, la autonomía, está la dualidad, pero la autonomía orgánica, que es la que nos interesa a nosotros, la autonomía técnica, la autonomía orgánica es esa clase de autonomía que la propia Constitución, que la propia ley constitucional le otorga a las instituciones. Para la próxima clase, y se los voy a preguntar, les ruego, busquen, yo sé que no es derecho administrativo ni derecho constitucional, pero pues como aquí trabajamos de todo, busquen en su constitución cuáles son esas instituciones que tienen autonomía orgánica, es decir, que la propia constitución nos otorga autonomía. Ya le di la respuesta, Verónica, es decir, la autonomía orgánica es esa autonomía o esa clase de autonomía que la propia constitución le fija a la institución. Alguien que me lea el artículo 100, léame el artículo 100 de la Constitución, por favor, sí, Verónica, ahorita voy a decirle. Ahorita voy, licenciado. Ahorita voy. Licenciado, yo le tengo. Todos tienen que estar con la Constitución lista. Seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleados y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptuado por el artículo 88 de la Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo. La aplicación del régimen de seguridad social... Le damos la espacio. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias. Goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios establecidos o por establecer. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada. El organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del Instituto. Contra las resoluciones que se dicten en esta materia proceden los recursos administrativos y el de lo contencioso administrativo de conformidad con la ley. Cuando se trate de prestaciones que deban otorgar el régimen, conocerán los tribunales de trabajo y previsión social. Leamos el artículo, solo el primer párrafo del artículo 82. Ahorita voy. El primer párrafo. Sí. Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. Ahí queda. Es una institución autónoma con personalidad jurídica. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la propia Constitución le otorga esa autonomía. No sé si lo tienen a la mano. Dígame, María José. Es como que mencionemos al Ministerio Público.
Sí y no, porque ahí hay una disyuntiva. El Ministerio Público, lea el 251. Dígame, Pablo. Licenciado, ¿el Ministerio Público es descentralizado o no? Sí, ahí quiero llegar yo. Leamos el 251, María José. Ahorita, licenciado. 251. Bueno, lo lee la compañera. Quien quiera. Ok. Ministerio Público. Artículo 251 del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas. ¿Otra vez esa parte? El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas. Paremos ahí, por favor. Cuando ustedes hagan la tarea de las instituciones autónomas, siempre van a encontrar, es una institución autónoma. El Ministerio Público regula con funciones autónomas. No es lo mismo decir una institución autónoma que con funciones autónomas. ¿Por qué? Claro, se sobreentiende que el Ministerio Público no está al servicio de un poder del Estado, sino para averiguar la verdad de conformidad con su normativa interna. Pero existe siempre la disyuntiva de que si usted me pregunta si el Ministerio Público es autónomo, yo diría no, tiene sus propias funciones autónomas. Pero como lo dijo Pablo, ¿verdad? Es una entidad descentralizada, no pertenece al Ejecutivo, no pertenece al Legislativo, ni pertenece al Judicial. Entonces, ahí tienen que tener ustedes ese cuidado de establecer que es una institución autónoma, que es una institución semiautónoma, descentralizada, centralizada. Dígame, Silvia. Licenciado, entonces podríamos decir que algunas instituciones autónomas son las que tienen su ley orgánica. Sus propias leyes orgánicas. Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene su propia ley orgánica, pero más que una ley orgánica es la potestad que la propia Constitución le otorga, es decir, es una institución autónoma. No sé si me doy a entender. Vean, bueno, sí me doy a entender, no sé si me explico. Cuando ustedes, Dios mediante, ganen sus privados y se sometan a una maestría, hay un semestre, hay un curso solo relacionado a autonomías, en donde uno profundiza, pero yo se lo resumo en 3 aspectos. Ahorita voy, Catherine. 1, que la propia Constitución le debe otorgar esa función, por eso se llama autonomía orgánica, porque el propio órgano, es decir, la propia ley orgánica, ya, María José lo quiere decir, es la que tiene propia ley orgánica. En resumen, sí. Pero hay que saber qué es una institución autónoma y qué es una función o una institución descentralizada o centralizada. Pero para efectos de lo que ustedes puedan comprender de la cátedra, sí, Silvia, es que tenga una función, una ley orgánica, ¿no? Dígame, cátedra. Disculpe, licenciado, ¿podría dar un ejemplo de funciones autónomas? ¿Qué es una función autónoma o qué comprende usted por una función autónoma? Es decir, es fácil, si hablamos del Ministerio Público, ¿a quién le compete averiguar la verdad? Le voy a poner 3 sencillas. ¿A quién le compete averiguar la verdad o investigar? Al Ministerio Público. ¿A quién le compete fiscalizar en el país, jóvenes? ¿A la Contraloría? ¿A quién? ¿Alguien dijo ahí algo? ¿A quién le compete fiscalizar? A la Contraloría. Había hecho. Díganlo con seguridad. A la Contraloría General de Cuentas. ¿Ustedes creen que el Ministerio Público puede hacer una auditoría? No, licenciado, solo... ¿Por qué no? Porque solo la Contraloría está facultada. Porque es una función autónoma. ¿Y ustedes creen que al Ministerio Público ustedes pueden cotizar su cuota laboral por tema de IBS y EMA? No, solo le correspondería a la inspección, ¿verdad? ¿A la inspección o al IX? Ah, no, perdón, al Instituto Guatemalteco. Exactamente. Entonces, y al final,
La SAT, aquí me pregunto, dígame, Darling. Las confederaciones también son autónomas. Ahí está. Busquen, ya está haciendo la tarea. Yo les rogaría que ustedes pregunten, no me escriban, porque yo estando aquí hablando con ustedes, guiándome ustedes para que pueda maximizar más las diapositivas, no me pongo a leer mensajes. Entonces, levanten la mano. Y hay un tema, miren, jóvenes. Quiero hacer una pausa de 2 minutos y cuéntenos. Cuando yo les digo a ustedes que hablen, es porque no lo estoy haciendo de mala fe. Se van a recordar de mí, diría la mamá, la abuelita, porque así le dicen, uno ahí te recordará de mis palabras. Ustedes se van a recordar de mí cuando estén en una audiencia. Si ustedes no se quitan el miedo a hablar, si ustedes de verdad ahorita voy a darle, si ustedes pues hacen caso omiso, el daño no va a ser para mí, va a ser para ustedes. Y 2, ¿por qué los pongo a leer? Y lo digo con mucho respeto. No solo pasa con ustedes, pasa en todos los semestres. Si ustedes se dan cuenta, desde a los que estudiamos en escuelas, en colegios, el sistema de educación en Guatemala es algo que se ha venido trabajando y se ha venido pues tratando de desarrollar y mejorar, y por una u otra razón no se puede. Pero si ustedes se ponen a pensar o a analizar, porque todos pensamos, rectifico, siempre existe esa confusión al leer. No leemos bien. Y no lo digo por ustedes, me pasa en todos los años que he dado cátedra. Entonces, si yo los pongo a leer es para que ustedes también vayan mejorando su lenguaje o su verba jurídica. Entonces, si yo le digo lea, es mejor que se confundan aquí y que no se vayan a confundir a los tribunales. ¿Ya? Entonces, disculpen que se los diga, pero no me escriban porque no leo los mensajes. Pregúntenme, y cuando yo les digo lean en voz alta. Por eso, miren, la presencialidad es muy importante, porque ya vieron en clase, yo sé que algunos me van a terminar o se van a terminar enojando conmigo, pero yo lo hago por su bien, pues yo ya estoy graduado, yo ya en algún momento voy para afuera, pero ustedes es la generación que viene. Entonces, disculpen por decirles eso, pero es para que tengan claro por qué los pongo a hablar, no de mala fe, sino y también por qué quiero que lean. Dígame, Verónica, y dígame, si quiere que hable Darling de primero, licenciado. Dígame, Darling. Licenciado, el Ministerio de Finanzas Públicas, cuando hace el presupuesto del Estado. Ministerio de Finanzas Públicas es ahí leamos la ley del organismo ejecutivo. El Ministerio de Finanzas Públicas es un ministerio que pertenece al organismo ejecutivo. Ajá. Es decir, es centralizado. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, no pertenece. Sí. Dígame, Verónica. Licenciado, es que se podría decir que adelantando la tarea y leí el artículo 253, los municipios también son autónomos, ¿verdad? Así es. ¿Por qué cree usted? Porque primero la Constitución lo establece y luego entre sus funciones se encuentra elegir sus propias autoridades. Así es. Y ahí está el otro inciso. Bien, ahorita que mencionó Verónica, ¿vieron ustedes lo que salió publicado en el Diario Oficial hoy? No, licenciado. ¿Quiénes de acá manejan? Enciendan sus cámaras, jóvenes, por favor. Si licenciado. Ustedes... Dígame, Darle. UNALFA también es autónomo. Así es. Búsquenlos. Hoy salió publicado en el Diario de Centroamérica que la municipalidad va a empezar a cobrar tarifas diarias en la vía pública. Ya, es decir, 20 quetzales hasta 1 hora. No sé si ya lo leyeron. No, licenciado. No, léanlo, por favor. Y después creo que de 1 a 30 minutos, 3:50, algo así, ya van a presentar las inconstitucionalidades. Pero van a decir no o procede dependiendo del análisis, porque de conformidad con la ley, ya, son autónomas. El hecho de que sean autónomas, ya, ellos de una u otra manera sí pueden crear sus propias reglas sin traspasar lo que regula la Constitución. Si hablamos del Seguro Social, ¿por qué creen ustedes que el Seguro Social tiene un montón de acuerdos de junta directiva? ¿Por qué es autónomo? ¿Por qué creen ustedes que la SAT, que tiene una autonomía eminentemente técnica, porque no sale a la Constitución,
¿Ya? ¿Por qué creen que ellos tienen acuerdos de la superintendencia, de la administración tributaria, acuerdo del consejo? O sea, porque son autónomos. Entonces, si ustedes se meten a estudiar o ingresan a estudiar una maestría en derecho administrativo, derecho tributario, ahí deberán explicar, porque es un semestre para explicar la autonomía, ¿ya? Pero, ¿por qué salió este tema de la autonomía? Por lo que estábamos hablando con relación a cómo se va a implementar este principio. No sé si quedó claro lo que hablamos. ¿Vivian? Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, esto es sencillo. ¿Cuál es la finalidad de un principio, jóvenes? No se mira la diapositiva. Sí, permítame, ahorita la voy a... Licenciado, el bien común. Ahorita voy a ustedes. ¿Cuál es la finalidad? Sencillo. La protección del trabajador. Dígame, Silvia. No solo para complementar, no sé si estoy bien, pero también sirven, bueno, prácticamente cuando existen lagunas de ley. Así es. Para complementar a las normas. Así es, Silvia. De hecho, eso es lo que regula el artículo 15, para complementar a las normas y más que complementar, para darle una interpretación per se a la norma. Pero ¿cuál es la finalidad? Si hablamos del indubio prooperario, ¿cuál es la finalidad de aplicar un indubio prooperario? Favorecer al trabajador. ¿Y por qué creen ustedes? Yo les quiero preguntar, pues, porque yo hablo como que soy loro. ¿Hicieron la tarea del 102 que les dije? Sí, licenciado. Ok, eso, lo que les voy a preguntar ahorita, ya lo tienen que saber ustedes, porque es algo que regula el propio Código de Trabajo. ¿En dónde está regulado las vacaciones en el Código de Trabajo, jóvenes? No sé si estoy mal, licenciado, pero el título tercero habla del salario, jornadas y descansos. ¿Es ahí? Sí. ¿A dónde quiero llegar yo? ¿En dónde encontraron ustedes las vacaciones en el 102? ¿Hicieron la tarea? Sean sinceros conmigo, por favor. ¿Sería en el inciso I? Léamelo, por favor. Ok. Inciso I. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Paremos ahí. ¿Y con qué artículo del Código de Trabajo relacionó eso, Leslie? Yo lo tengo anotado el artículo 130 y también el artículo 136. Felicitaciones. Leamos el 130, por favor. Ahorita voy. ¿Lo puedo leer? Cumplir cuando esté leyendo algo, por favor. Listo, licenciado. Artículo 130, vacaciones anuales. Leamos despacio. Todo trabajador sin excepción tiene derecho a un... Todo trabajador sin excepción. Continuemos. Tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Paremos ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que regula la Constitución? Si es la Constitución. La Constitución dice que todos los trabajadores tienen derecho a 15 días después de cada año de trabajo o de vacaciones, a excepción de los trabajadores agropecuarios que tienen derecho a 10 días. Y el Código de Trabajo regula todo trabajador sin excepción. ¿Pero qué norma vamos a aplicar? ¿La de la Constitución, porque es la norma constitucional, o la del Código de Trabajo, que es una norma ordinaria creada por el Congreso? La norma que le favorezca más al trabajador. ¿Y por qué cree usted, Darlene, y Silvia y Verónica, que la norma que más favorezca al trabajador?
Porque se busca el bien común. Trabajo. Sí, sí. Dígame, Álvaro. En este caso, licenciado, porque se aplica el principio indubio pro operario establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo. Ok, ¿y cuál es la finalidad de ese artículo? De ese principio, perdón. En este caso, licenciado, sería garantizarle al trabajador las condiciones más favorables y las que a él ¿cómo se llama? Le sean de beneficio en este caso. Entonces, en resumen, podemos decir que la finalidad es proteger la dignidad del trabajador, ¿o no? Sí, Lic. ¿Y por qué se protege la dignidad? Por los principios que hemos visto. Y para proyectar su eficacia. ¿Ustedes creen que aguantaríamos todos estudiando de enero a diciembre todos los años durante 5 años seguidos? No. Licenciado. ¿Por qué? Porque necesitamos una parte de descanso desde el punto de vista para que la mente tenga recreación, ¿ya? Entonces, esto es fácil, pues yo sé que lo hemos visto, pero si tienen alguna duda, la vamos a seguir respondiendo. ¿Y cuáles son esas funciones esenciales? Ya la hemos hablado. Orientar e informar, normar e integrar, interpretar. ¿Quién orienta e informa, jóvenes? ¿Quién norma, integra y quién interpreta? Norma e integra el diputado. Orienta e informa. ¿Quién creen ustedes que va a orientar e informar? Al juzgador, licenciado. Sí, los legisladores orientan, informan también. Todas estas 4 funciones, orienta e informa, ya la va a hacer específicamente el diputado, pero también la hace un inspector de trabajo en su función preventiva. Norma e integra solo y exclusivamente el Congreso de la República. Interpreta. ¿Quién interpreta, jóvenes? Solo los jueces. Así es, Silvia. Y unifica, ¿ya? O unificante o de armonización de política legislativa y judicial. Esa es una función que viene de unos 20 años para acá. Regularmente solo existían 3. Pero ¿por qué creen ustedes que regula unificante o de armonización de política legislativa y judicial? ¿Por qué? Porque el organismo legislativo debe de estar a la vanguardia con todos los casos jurisdiccionales o judiciales. ¿Por qué? Porque al final, si no se reformaran las leyes. Ya se dieron cuenta ustedes la última reforma de la notificación electrónica. ¿Por qué creen ustedes que se dio? Porque obviamente el organismo judicial ya no se daba abasto con tanto papel. 2, específicamente, existían esos abogados que yo respeto su forma de litigio, que no la comparto, no se dé por notificado, hombre. Ya. Entonces, dígame, Darly. También el inicio de los juzgados pluripersonales. Sí. ¿Qué significa pluridarling? Que está conexo a otro juzgado, pero ya se ve todo más específico. Sí, sí, exactamente. O sea, es uno, pluri, más de uno. Es decir, 2, 3, 4, 5. Por eso, si ustedes en penal van a encontrar juzgado 1, juzgado 2, juzgado 3, juzgado 4 y se van hasta el 5, 6 o 7. Entonces, al final, esas son las funciones como tal de los principios informativos del derecho procesal del trabajo. Esto está fácil, pues lo que pasa es que lo estamos desarrollando conforme a hemos visto. Y aquí pues se detalla prácticamente y es lo que estamos viendo, debido a que ilustra legislador, esto lo vamos a pasar. ¿Quién me habló? Pues obviamente la orientadora, la normativa, pues obviamente el orden o la integración correspondiente que le corresponde al diputado, ya la interpretadora que de una u otra manera es lo que les decía,
el juez de trabajo lo debe hacer. Un abogado tiene que saber interpretar, pero tiene que interpretar de conformidad con la ley, porque he visto y lo digo con mucho respeto, jóvenes. Yo hace años tuve la oportunidad de estar ahí viendo unos temas en el Congreso y decían algunos asesores, abogados, me imagino que de otra rama, decían, mira, búscate un abogado laborista. Mientras la legislación laborista no es una palabra que esté en el diccionario de la Real Academia, se maneja en algunos países suramericanos, pero en Guatemala laborista no. Entonces es un abogado laboralista. Y no es que yo sea un criticón o que yo juzgue la forma de hablar, pero si yo digo, si no se han dado la tarea ni siquiera ver cómo está estructurado todo el sistema laboral en Guatemala, cómo se va a interpretar. Entonces, por eso es muy serio el que un abogado que no sabe del derecho de trabajo puede interpretar, ¿ya? Y la unificación es lo que les estaba hablando sobre la integración como tal de las normas, ¿ya? Creo que esto lo podemos pasar, ¿verdad? Porque esto ya lo tenemos claro, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciado. Bien. Sí, licenciado. Entonces, esto lo vamos a ir pasando, el principio tutelar, reglas de protectorio tutelar, el indubio properario, la regla de la aplicación y la condición más favorable, que es lo que hemos estado explicando. El indubio properario es la norma que va a favorecer al trabajador, ¿ya? La norma más favorable y la condición más favorable, la condición más beneficiosa. La irrenunciabilidad de los derechos, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Principio de irrenunciabilidad, artículo 106 de la Constitución. Eso está claro, ¿verdad? Sí, licenciado. Dígame, sí, no, por lo menos, jóvenes, porque siento que estoy hablando con la pantalla. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Luego venimos con el principio de continuar la relación laboral. Esto pues obviamente son principios ya procesales. Cuando hablamos del principio de la continuidad de la relación laboral, ahí sí, por favor, nos vamos a ir. Alguien que me lea el artículo. Dígame quién me está hablando. Yoli, una pregunta. Esto tiene que ver con cuando uno deja de laborar por un tiempo. Así es. Reinstalación. Exactamente, a la reinstalación como tal, a cuando las mujeres se van de pre y post, cuando existe una suspensión individual o total, pero la norma lo regula. Alguien que me lea el segundo párrafo del artículo 78, es decir, el inciso B del artículo 78, del artículo 82 del Código de Trabajo, por favor. ¿El artículo 82, licenciado? Sí, en el inciso C. Oh, ok. Inciso C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no termina el contrato de trabajo. Así es decir, está claro. Ahí, si ustedes así lo consideran, pueden consignar arriba ese como epígrafe principio de continuidad de la relación laboral. ¿Ya? Esto creo que ya lo vieron ustedes el semestre pasado, por eso no voy a profundizar más en eso. ¿Ya? Está. Luego vemos el principio de la primacía de la realidad. Eso lo estuvimos explicando el día jueves, ¿se recuerdan ustedes? Sí, licenciado, solo, perdón, yo entiendo el principio de la realidad como que se aplica la norma que realmente se puede aplicar sin bajarse de los derechos irrenunciables. ¿Es así? No, o sea, sí, y le voy a explicar. Más que la norma que se va a aplicar es, o sea, sí tiene razón, pero tal vez viendo de otro punto de vista. Dígame, Arlene. ¿Le podría dar un ejemplo de este principio? A mí no me quedó muy claro. Va, gracias.
Eso lo explicamos el día jueves, pero está bien. Yarod y Darling y compañeros. Es decir, ¿qué expliqué? Dígame, Silvia. Licenciado, lo que yo recuerdo del principio de realismo es de que no importaba lo que se acordara con el patrono, sino que solo lo que estuviera como en el documento, así como en el contrato. No sé si estoy mal. Es al revés. Es decir, dígame, Leslie. No, solamente quería comentar acerca de eso, que lo que yo entendí pues sería que no importa lo que esté escrito o dicho entre el patrono y el trabajador, sino realmente lo que se vive. Por ejemplo, si en el contrato dijera el trabajador labora 8 horas, pero si en la realidad el trabajador pues está laborando 10 horas, entonces se va a ver lo que pasa en realidad, lo que se está viviendo, no lo que está escrito o dicho. Así es, Yarod, Darling y Silvia, Leslie acaba de decir, compañeros, les nos acaba de explicar. No sé si le comprendí, Silvia, pero era al contrario, es decir, no importa lo que el documento regule, que es lo que pasa siempre en el Estado con las benditas simulaciones laborales. Se firman contratos o incluso ya se aplica en el ámbito privado, se firman contratos de servicios técnicos o profesionales, pero en realidad hay un horario de entrada, un horario de salida. ¿Y qué es la subordinación laboral, jóvenes? Es la dirección continuada. ¿Y qué más? Inmediata de parte del patrono para el trabajador. Pero son 2 requisitos. Ya los expliqué como 20 veces. ¿Cuáles son esos 2 requisitos? Usted mencionaba que era la dependencia continuada y también la dirección inmediata. Así es. Es la dirección inmediata y dependencia continuada. Si existe un contrato mercantil en donde va a prestar sus servicios personales a través de su empresa, pero lo que pasa en la realidad es que existe una dependencia continuada, una dirección inmediata, existe un horario de entrada, existe un horario de salida que va inmerso, sea lo que sea, se ha firmado, es específicamente una relación laboral. ¿Me explico? A eso se refiere el principio de realismo o primacía de la realidad. Eso está. ¿Lo comprenden, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pregunta de examen. Ojo, eso es pregunta de examen. Ya vimos el principio de buena fe. ¿Se recuerdan ustedes? Perdón? Sí. Va. Principio de equidad, porque estos se emanan de los principios rectores. La equidad, ¿qué es la equidad? Ahí está. ¿Qué entienden ustedes o cómo pueden interpretarme esto ustedes que está aquí plasmado en la diapositiva? Como no hablan, se me seca la garganta. Alguien que me lea lo que regula ahí. Pues interpretando la que dice la positiva, en pocas palabras, licenciado, puede ser lo que merece cada uno. Así es. Simple y sencillo. La igualdad, la equidad. ¿Ya? Respetar el principio de legalidad y el principio de debido proceso. Economía procesal, ¿se recuerdan que ya lo vimos? ¿Qué regula la economía procesal? Que los procesos puedan ser lo más cortos posibles. No solo se habla de economía en tiempo, sino también en costos. Así es, en tiempo y en costos. En el derecho de trabajo ustedes van a encontrar que en la primera audiencia se van a dilucidar las mayores etapas o las posibles etapas del juicio. 1, el apersonamiento correspondiente. 2, la ratificación, modificación de la demanda. 3, la actitud procesal. 4, si existe una actitud procesal afirmativa, pues obviamente se firmó un convenio. Si no, la contestación de demanda en sentido negativo. O previo a eso, las excepciones dilatorias, la confesión o el diligenciamiento de pruebas. O sea, en las audiencias se da la mayor cantidad de etapas posibles del proceso. Y 2, la celeridad, obviamente,
del mismo proceso, y lo que habíamos hablado, aunque tenga un costo de 1 quetzal o 100 quetzales, la exención de los impuestos correspondientes, que eso es algo que no comprenden en los departamentos. Entonces lo acaban de decir acá, la mayor celeridad posible como tal. Principio de concentración, es lo que estoy explicando. En la mayor o en una sola audiencia se va a dar la mayor cantidad de actos procesales. Y eso lo vamos a ver en el artículo 335, 338, 342, 344 y 346. ¿Ya fueron a conocer los juzgados laborales? No, todavía no. Va. ¿Alguno de los que están acá tiene la oportunidad o ha trabajado o trabaja, jóvenes? Yo he ido, pero solo fui ahí a Senadoja a comprar una gaceta de los tribunales, pero no he entrado a una audiencia ni nada por el estilo. Bueno, pregunten, pero si ustedes trabajan después de su trabajo, yo sé que es cansado, pueden pasar ahí al Centro de Justicia Laboral, que está allá en la avenida, pues, se me fue la dirección, y ahí en los Próceres, Boulevard Los Próceres, pero conozcan el edificio, conozcan cómo está integrado, en dónde se reciben los conflictos colectivos, pregunten. Sí, Cintia, pregunten, por favor, porque eso les va a servir a ustedes para su práctica. Y les voy a comentar algo ya que terminemos de ver estas diapositivas. El principio de impulso procesal de oficio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Lo que pasa acá es que de oficio los juzgados tienen que darle, dígame Ana. Dígame Ana. Ana. Bueno, se le va a ver conectado. Es decir, ¿cuál es la norma general o la regla general en el derecho de trabajo? Jóvenes, la oralidad. Y la excepción es lo escrito. Cuando ustedes vayan a una audiencia, el juez les va a decir a ustedes, ¿lo trae por escrito, abogado? Sí. Hágame un breve resumen. Y ustedes, como si ustedes han hecho la demanda, ustedes tienen que tener esa facilidad de poder hilvanar las ideas y poder trasladar lo que están pensando. Eso es un desgaste que uno tiene en los tribunales porque uno está viendo al juez, uno está recordando lo que escribió y darse a entender con el juez es un tema bien importante porque recordemos que es la última oportunidad, primera y última oportunidad que el juez nos escucha. Entonces, todos los procesos son orales y son impulsados de oficio, ¿ya? Una vez en derecho de trabajo, el derecho civil es derecho rogado. ¿Qué es el derecho rogado? ¿Ustedes? Que debe iniciar la petición de parte. Petición de parte. En el derecho de trabajo se inicia el proceso y el juez de oficio está obligado a seguir. Ya lo vamos a ir viendo conforme los artículos 344, 35, 46, ya lo vamos a ir viendo. Por eso es que en el derecho de trabajo no existe la caducidad de la instancia. ¿Ya? ¿Qué es la caducidad de la instancia? Ya lo van a ver ustedes. Pero por eso con el trabajo, derecho de trabajo, sí existe prescripción, más no caducidad. No es lo mismo caducidad que prescripción. Eso ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y lo van a ir viendo en derecho procesal también. Y existe el principio de, o existe la fase de preclusión de actos procesales. Es decir, la preclusión significa que pasada una etapa, ya no se puede retrotraer a la misma. ¿Me explico? Eso está fácil. Sí, eso está fácil. Bien. Y el principio de actuación a instancia de parte dispositivo. ¿Qué entienden por esto? Es decir, los jueces de una u otra manera van a actuar si y solo si existe la petición, existe la pretensión. ¿Ya? No pueden venir y de oficio actuar. 2,
Ya vamos a ver que no es lo mismo sujetos procesales que partes procesales, pero corresponde a esos sujetos procesales la utilización de esas figuras. En resumen, las partes procesales son todas las personas que intervienen en un proceso. Juez, oficiales, comisarios, inspección, abogados, y sujetos procesales son las personas que están inmersas en el litigio, ¿ya? Y por ende, si no se presenta una demanda, pues obviamente el juez no va a tener la facultad para iniciar el proceso como tal. ¿Me explico? Sí, Lick. Esto está fácil. Esto está fácil, pero es importante que ustedes lo sepan. Mi recomendación para ustedes, cuando ustedes ya finalicen este procesal del trabajo 1 y procesal del trabajo 2, les van a decir que hagan sus prácticas. Yo les recomiendo o que hagan, se vayan a hacer sus casos laborales como tal, o que hagan una pasantía en una institución en donde en verdad, ahorita voy a darle, en donde en verdad lo lleven. Procuraduría General de la Nación, el área laboral, ahí acompañan ustedes audiencias y ustedes van a empezar a entender cómo es una audiencia. No se metan a recibir clases y todo, porque la práctica no es lo mismo que estar en el día a día, ¿vieron? Ese es mi consejo, ustedes decidirán. Dígame, Darly. Licenciado, para el principio de concentración también entraría lo que son las plicas. Sí. Para el mayor manejo de las pruebas. Sí y no. ¿A qué se refiere usted con plicas? Cuando el juez le hace las respectivas preguntas a las partes. Léame el 354 del Código de Trabajo, por favor, Darly. Eso lo vamos a ir en su momento, pero le quiero responder con eso. Ok, 354. Ok. Artículo 354. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuere el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. E igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa, en la secuela del juicio podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo confesado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. ¿Qué quiero decir con esto? Si desde el momento en que la parte actora presenta la demanda, se acompaña la plica. O dos, se le dice confesión judicial que deberá absorber el señor tal y tal de manera personal o por medio de apoderado en la primera audiencia que el juez señale bajo apercibimiento de tenerlo confeso si no comparece. De conformidad con la plica que acompañen que acompañen en estos momentos con la presente demanda, o de conformidad con el pliego de preguntas que acompañaré en la plica que presentaré el día y hora de la audiencia. Ahí se da la concentración porque el juez fija para la primera audiencia. Pero si quien va a presentar la prueba de confesión judicial es específicamente el demandado, el juez obligatoriamente tiene que fijar una segunda audiencia. Yo tuve una audiencia el 25 de enero, en donde yo soy la parte demandada, bueno, no pues, sino mi cliente, y nosotros pedimos la confesión judicial de él y la tenemos ahorita para marzo. ¿Ya? Entonces, sí entra Darling, pero al final hay que ver las etapas procesales, ¿oyeron? Ok, gracias, Lee. Para servirle. ¿Alguna duda, jóvenes, con lo que acabamos de ver? Licenciado, disculpe, por puro hecho de deseo, en algún momento, por ejemplo, en este material nos lo podría compartir, solo por tema de estudio nomás. Sí, yo se lo voy a compartir, no tengo pena. Gracias. Bien, para que ustedes puedan leer y puedan discutir conmigo y no esté hablando yo solo, el próximo jueves vamos a ver autonomía, concepto de definición de derecho procesal,
naturaleza y relación con otras ciencias y disciplinas. Porque ya la próxima semana vemos la jurisdicción privativa y espero yo que para el primer parcial logremos llegar hasta el punto séptimo de la segunda unidad, que es las reglas de la competencia de acuerdo con el Código de Trabajo, ya viendo el juicio ordinario laboral como tal, ¿oyeron? Entonces, ¿alguna duda de lo que acabamos de ver, jóvenes? No, licenciado. Dígame, Leslie, Darling y Silvia. Licenciado. Leslie, Darling y Silvia. Gracias. Disculpe, solo me queda duda con la autonomía técnica. Dígame. Pues referente a su concepto, no me quedó claro cuál es el concepto, cómo usted la definió. Es la autonomía que no se la da la Constitución a la institución, sino una ley ordinaria. Lean el artículo 1 de la Ley de Contraloría General de Cuentas. Ahí dice que es una función centralizada. Entonces, no se la da la Constitución, sino se la da la ley ordinaria. Darling. Licenciado, no es una pregunta, sino que quisiera saber si no nos podría dar como que un ejemplo donde abarquemos la mayoría de principios en un caso como tal, porque al final es lo que nos va a venir en nuestro parcial. Entonces, quisiera tener como que una base. ¿Cómo así? Ahí por ejemplo, que nos ponga un caso donde apliquemos algún principio. Se los voy a poner en el parcial. Porque así va a venir en el parcial, entonces. Por eso, se los voy a poner en el parcial. Pero, o sea, un como laboratorio de eso no nos va a dejar. Ok, ahí lo vamos a ver. Es que, porque yo sí tengo como que mis dudas en ese sentido, porque yo puedo entender bien, o sea, los principios, pero quisiera saber cómo estoy en eso de aplicarlo. Bueno, vamos a trabajar algo y ahí les voy a explicar. Gracias. Dígame, Silvia. Licenciado, disculpe, ¿qué dijo que íbamos a ver el jueves para estudiarlo? El jueves, autonomía, concepto y definición del derecho procesal del trabajo, aunque eso ya lo vimos, naturaleza y relaciones con otras ciencias y disciplinas jurídicas. Ok, licenciado. Si nos da tiempo, vamos a empezar a ver el tema número 2 de la primera unidad, que es la jurisdicción privativa del trabajo. Gracias, licenciado. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Dígame, María José. Sí, licenciado, con respecto a lo de los temas que usted mencionaba que tal vez le daba para empezar la siguiente semana. Es que estaba viendo las fechas y aparentemente la siguiente semana iniciamos parciales, pero no es nada confirmado, pues. Pero en las fechas... ¿Perdón? Tan luego. Sí, aparentemente. ¿Quién le dijo a usted que ni me he enterado yo? Pues estoy viendo en una hoja que mandaron donde estaban como fechas de todo lo que se iba a hacer este año. Bueno, vamos a ver, ¿oyeron? No tengan pena, pero no nos han informado nada. Pero bueno, si es así, pues en el camino vamos modificando, ¿ya? Pero miren, ojo, vuelvo y repito, ustedes no estudien para un parcial. Miren, cuando uno ingresa, yo sé que aburro, tal vez con que hablo mucho, disculpe, porque aquí hasta me estoy saliendo de la clase, pero como es la clase que yo doy, pues me interesa decirles esto. Uno en el camino va encontrando, o en la carrera va encontrando en el área con que más se acopla o más se identifica. Y la mayoría, de estudiantes, siempre dice que se identifica con el derecho penal, y está bien, pues, porque el derecho penal es amplio y siempre da. Pero no tomando en cuenta relaciones familiares ni relaciones sentimentales, un 100% de las relaciones de los seres humanos gira en torno al trabajo. Y muchos le hacen el feo al derecho de trabajo. Por eso es que los abogados laboralistas pues tenemos trabajo, gracias a Dios. Pero, ¿por qué les digo esto? Si a ustedes les gusta derecho de trabajo, estudienlo con pasión. Y ya se van a dar cuenta ustedes que no van a tener necesidad de estudiar para el privado. A ustedes les preocupa el privado, el parcial, perdón, que no les preocupa el parcial, que les preocupe mejor ir aprendiendo, porque si ya después viene el parcial, ya ni siquiera van a tener que leer para el parcial, pues. O sea, yo no les voy a hacer preguntas, díganme qué dice
el filósofo, no, yo les voy a preguntar, dígame con sus palabras qué entiende por esto y esto y esto. Dígame con sus palabras, enuméreme, ¿qué entiende usted por principio pro homine? Porque nada me sirve a mí preguntarles a ustedes qué dice el licenciado, el doctor tal y tal en la definición. Eso es mejor, o sea, es memorizado. No. Entonces, estudien para la vida. Y el privado y los parciales solo van a ser túmulos u obstáculos que van a tener que pasar. Pero gracias por la información, oye, María José. Vamos a tomarlo en cuenta. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? No, licenciado. Bueno, nos miramos el jueves a las 2:15, 2:20, ¿oye? Feliz tarde, Gracias, licenciado.